Hola a todos y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos aquí para hablar de algo que todos nosotros experimentamos todos los días. Bella, ¿cómo estás hoy? Hola, hola, estoy muy bien, gracias, Manuel. Y sí, hoy tenemos un tema muy interesante y muy práctico para todos nuestros oyentes. Vamos a hablar del tiempo, del clima, de cómo describir el día cuando hablas con alguien en español. ¿Verdad que es un tema súper útil? Exactamente. Mira, el tiempo es uno de los temas más comunes en las conversaciones de todos los días. Cuando llegas a la oficina, cuando ves a un amigo en la calle, cuando hablas con tu vecino, casi siempre alguien dice algo sobre el tiempo, y hoy vamos a practicar eso juntos. Oyentes, ¿cómo está el tiempo donde ustedes viven hoy? Escríbanlo en los comentarios. Nos encanta leer sus respuestas. Sí, por favor, dejen sus comentarios. Queremos saber si hoy hace sol, si está lloviendo, si hace frío o calor en su ciudad. Eso nos ayuda a conectar con todos ustedes desde diferentes partes del mundo. Bueno, Manuel, empecemos. ¿Cómo está el tiempo hoy en tu ciudad? Pues mira, hoy aquí está un poco nublado. No hay mucho sol, pero tampoco está lloviendo. La temperatura es más o menos fresca, diría yo. No hace mucho frío, pero tampoco hace calor. Es un día gris, ¿sabes? De esos días en que no sabes muy bien qué ropa ponerte por la mañana. Eso me pasa a mí también. A veces me levanto, miro por la ventana y no sé si ponerme una chaqueta o no. ¿Y tú qué hiciste esta mañana? ¿Saliste con chaqueta o sin chaqueta? Salí con chaqueta, y estuvo bien, porque por la mañana sí que hacía fresco. Aunque ahora a mediodía ha subido un poco la temperatura. Pero bueno, prefiero llevar la chaqueta y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Eso es muy inteligente, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el vocabulario del tiempo, porque es importante que nuestros oyentes aprendan estas palabras y expresiones. Manuel, ¿cómo decimos cuando el sol está brillando mucho? Decimos que hace sol, o también podemos decir que está soleado. Por ejemplo, podemos decir, hoy hace mucho sol, o hoy es un día muy soleado. Las dos formas son correctas y muy naturales en español. Oyentes, repitan conmigo, hace sol, está soleado. ¿Lo tienen? Perfecto. Y cuando el cielo está cubierto de nubes, como describes tu día hoy, decimos que está nublado. Si hay muchas nubes, decimos está muy nublado. Y si hay solo algunas nubes, podemos decir está un poco nublado o está parcialmente nublado. ¿Lo escuchas, Manuel? Parcialmente nublado. Sí, parcialmente nublado. Esa es una expresión muy buena. La escuchas mucho en los pronósticos del tiempo en la televisión o en la radio. Los presentadores del tiempo siempre dicen cosas como, mañana estará parcialmente nublado con posibilidad de lluvia. Muy formal, muy profesional. Exacto. Y hablando de lluvia, ¿cómo decimos que está lloviendo? Bueno, la forma más simple es decir está lloviendo. También podemos decir llueve o está cayendo lluvia. Y si llueve mucho, decimos está lloviendo a cántaros. Oyentes, esa expresión es muy interesante, ¿verdad? Llover a cántaros significa que llueve muchísimo, muy, muy fuerte. Me encanta esa expresión. Llover a cántaros. En inglés creo que dicen raining cats and dogs, ¿no? Pues en español decimos llover a cántaros. Un cántaro es un recipiente grande para agua, así que la imagen es de que el agua cae a baldes, en grandes cantidades. Muy visual. Sí, exactamente. Y oyentes, ¿conocen otras expresiones sobre la lluvia en su idioma? Déjenlas en los comentarios, nos da mucha curiosidad saber cómo se expresan estas ideas en otras lenguas. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar de la temperatura. Manuel, ¿cómo preguntamos cuánto grados hace? Para preguntar la temperatura, decimos, ¿cuántos grados hace? O también, ¿a cuántos grados estamos? Y para responder,
Decimos, por ejemplo, hace 20 grados o estamos a 20 grados. Si hace calor, decimos hace calor o hace mucho calor. Si hace frío, pues hace frío o hace mucho frío. Muy bien. Y hay también palabras intermedias, ¿verdad? Por ejemplo, si no hace mucho frío ni mucho calor, podemos decir que hace fresco. O también podemos decir que el tiempo está templado. Templado es como agradable, ni frío ni caliente. Es una temperatura muy cómoda. Templado. Sí, me gusta esa palabra. Templado es cuando puedes salir sin chaqueta, pero tampoco necesitas ponerte ropa de verano. Es el tiempo perfecto para dar un paseo, para sentarse en un café al aire libre, para ir al parque. Oigan, oyentes, ¿les gusta el tiempo templado o prefieren el calor o el frío? Cuéntenos en los comentarios. Qué buena pregunta. Yo personalmente prefiero el tiempo templado. No me gusta mucho el calor extremo porque me cansa y el frío extremo tampoco me gusta porque me congelo. Pero el tiempo templado, ese tiempo de primavera o de otoño suave, eso sí que me encanta. Hablaste de las estaciones del año. Muy buen punto, Bella. Las estaciones del año son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y cada estación tiene su propio tipo de clima típico. En primavera generalmente hace buen tiempo. Hay flores. A veces llueve un poco. En verano hace calor. En otoño empieza a hacer más fresco y las hojas de los árboles cambian de color. Y en invierno, pues hace frío y en algunos lugares nieva. La nieve. Eso es otro tema muy interesante. ¿Cómo hablamos de la nieve? Pues decimos está nevando cuando cae nieve en ese momento. O podemos decir hay nieve para describir que hay nieve en el suelo. Y si la nieve cae con mucha fuerza, decimos que hay una nevada fuerte o una tormenta de nieve. Oyentes, ¿en su país nieva? ¿Han visto la nieve alguna vez? Esa es una pregunta muy interesante para nuestros oyentes. Hay muchas personas que aprenden español y que viven en países tropicales donde nunca nieva. Y también hay oyentes de lugares donde hay muchísima nieve en invierno. Todos son bienvenidos aquí en Wow Spoken Spanish, desde donde estén y desde el clima que tengan. Exactamente, eso es lo bonito de esta comunidad. Tenemos oyentes de todo el mundo. Bien, vamos a hablar ahora de algo que también es muy importante cuando hablamos del tiempo, y eso es el viento. ¿Cómo describimos el viento en español, Manuel? El viento, claro, pues cuando hay viento decimos, hace viento o está ventoso. Si el viento es muy fuerte, podemos decir, hay mucho viento o hace mucho viento. Y cuando el viento es muy fuerte y peligroso, hablamos de ráfagas de viento, que son como golpes de viento muy intensos y repentinos. Y también podemos hablar de la brisa. La brisa es un viento suave y agradable. En la playa, por ejemplo, siempre hay una brisa marina que refresca. La brisa es diferente al viento fuerte, es más gentil, más suave. Es ese airecito que se siente en el rostro y que te da una sensación muy agradable. Me encanta la brisa marina. Oyentes, si alguna vez van a la playa y hablan español, pueden decir, hay una brisa muy agradable hoy. Seguro que los nativos van a apreciar que usan esa palabra tan bonita. La brisa. Practíquenla. Muy bien. Ahora, Manuel, quiero hablar de algo que es muy común en las conversaciones sobre el tiempo y es el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es la predicción, ¿verdad? Es lo que dicen en la televisión o en las aplicaciones del teléfono sobre cómo va a estar el tiempo mañana o esta semana. Sí, exacto. El pronóstico del tiempo. Para hablar del tiempo futuro, usamos el futuro del verbo. Por ejemplo, mañana va a llover o el fin de semana hará sol. También podemos decir, se espera que haga calor esta semana o hay probabilidad de lluvia esta tarde. Estas son expresiones muy comunes que escuchamos en los noticieros. Y hablando de aplicaciones del teléfono, la mayoría de nosotros miramos el teléfono para ver el tiempo antes de salir de casa, ¿verdad? Yo siempre lo hago.
Me levanto, abro la aplicación del tiempo y veo qué temperatura hay y si va a llover. Así decido qué ponerme. ¿Tú también haces eso, Manuel? Todo el tiempo. Es un hábito que creo que todos tenemos hoy en día. Antes la gente miraba por la ventana o escuchaba la radio para saber el tiempo. Ahora todo está en el teléfono. Es mucho más fácil. Aunque a veces el pronóstico falla, ¿no? A veces dice que va a llover y no llueve. O dice que va a hacer sol y de repente aparece una tormenta. Ay, sí, eso me ha pasado a mí, salir sin paraguas porque el teléfono decía que no iba a llover y de repente empezar a llover fuerte. Fue terrible. Llegué completamente mojada a mi destino. Y eso nos lleva a otra palabra importante, el paraguas. ¿Siempre llevan paraguas, oyentes? El paraguas es un objeto muy importante cuando llueve. En algunos países también se usa el impermeable, que es una chaqueta especial para la lluvia, o las botas de agua, que son botas especiales que protegen los pies de la lluvia y los charcos. Muchos niños adoran saltar en los charcos con sus botas de agua. ¿Ustedes recuerdan hacer eso de pequeños? Yo sí, los charcos son los pozos de agua que se forman en el suelo cuando llueve. Y sí, de niña me encantaba saltar en ellos, aunque mi mamá se enojaba. Es que es tan divertido. Bueno, volvamos al tema del tiempo. Manuel, vamos a hablar ahora de fenómenos climáticos más extremos. ¿Qué hay de las tormentas? Las tormentas son fenómenos meteorológicos más intensos. Una tormenta puede incluir lluvia fuerte, viento, relámpagos y truenos. El relámpago es la luz brillante que vemos en el cielo durante una tormenta, y el trueno es el sonido fuerte que viene después del relámpago. Hay una forma curiosa de calcular qué tan cerca está la tormenta, que es contar los segundos entre el relámpago y el trueno. Sí, eso lo hacíamos de niños también. 1, 2, 3 y cuantos menos segundos, más cerca está la tormenta. Oyentes, ¿tienen miedo de las tormentas? Yo las encuentro un poco intimidantes, especialmente cuando los truenos son muy fuertes. Pero también reconozco que las tormentas tienen algo de belleza, ¿no crees, Manuel? Totalmente de acuerdo. Hay algo muy impresionante y poderoso en una tormenta. Cuando estás seguro dentro de tu casa y ves la lluvia caer y escuchas los truenos a lo lejos, tiene un ambiente muy especial. Muchas personas dicen que las tormentas son perfectas para leer un libro, prepararse una taza de té caliente y quedarse en casa. Eso suena perfecto, ve, una tarde de tormenta con un buen libro y una taza de té o de café. En muchos países de habla hispana, el café es la bebida principal. Bueno, y ya que hablamos de bebidas calientes, eso nos recuerda que el tiempo frío tiene sus propios placeres, ¿no? Cuando hace frío, disfrutamos más de las bebidas calientes, de las comidas calientes, de estar en casa bajo una manta. Absolutamente. El invierno tiene sus encantos también. Las fiestas, las reuniones familiares, la ropa de abrigo. Hay personas que aman el invierno y otras que lo detestan. Yo personalmente prefiero el verano porque me gusta el sol y el calor, pero entiendo que para muchas personas el invierno es su estación favorita. Oyentes, ¿cuál es su estación favorita? Díganoslo. Esa es siempre una pregunta interesante porque las respuestas varían mucho. Y la estación favorita de cada persona muchas veces está relacionada con el lugar donde creció. Si creciste en un país tropical, quizás el verano no te parece tan especial porque es lo que tienes todo el año, pero si creciste en un lugar con 4 estaciones muy diferentes, probablemente tienes una estación favorita muy definida. Eso es muy cierto. El clima donde crecemos forma parte de nuestra identidad y de nuestros recuerdos. Muchas personas asocian ciertos climas con momentos especiales de su vida. El olor de la lluvia, el calor del verano, el frío del invierno. Todos estos elementos sensoriales quedan grabados en nuestra memoria. El olor de la lluvia, qué bonito lo que dices. Ese olor tiene hasta un nombre especial.
Se llama petricor. Es el olor que tiene la tierra cuando empieza a llover después de un periodo seco. Es un olor muy particular y muy agradable para muchas personas. ¿Lo conocen, oyentes? La próxima vez que llueva, después de varios días secos, salgan y huelen el aire. Es algo especial. Petricor. No sabía que tenía nombre. Aprendo algo nuevo todos los días. Eso es lo maravilloso de las conversaciones, ¿verdad? Siempre aprendes algo. Y hablando de aprender, nuestros oyentes están aprendiendo español con nosotros hoy, y hemos cubierto muchísimo vocabulario sobre el tiempo. Bella, ¿hacemos un pequeño resumen? Buena idea. Vamos a repasar algunas palabras y expresiones importantes que hemos mencionado hoy. Para describir el sol, hace sol, está soleado. Para las nubes, está nublado, está parcialmente nublado. Para la lluvia, está lloviendo, llueve, llover a cántaros. Para el frío y el calor, hace frío, hace calor, hace fresco, está templado. ¿Qué más, Manuel? Para el viento. Hace viento. Hay mucho viento. Hay una brisa. Para la nieve. Está nevando. Hay nieve. Una nevada. Y para las tormentas. Hay una tormenta. Hay relámpagos y truenos. También hablamos del pronóstico del tiempo, del paraguas, del impermeable, de las botas de agua y de las estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Perfecto. Han aprendido muchísimo vocabulario hoy. Oyentes, les recomendamos que practiquen estas palabras describiendo el tiempo donde ustedes están en este momento. Usen estas expresiones en sus conversaciones, en sus diarios, en las redes sociales, en sus clases de español. Cuantas más veces usen las palabras, más fácil les resultará recordarlas. Exactamente. La práctica es la clave para aprender un idioma. Y nosotros estamos aquí para ayudarles en ese camino. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios abajo. Y también pueden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de Wow Spoken Spanish. Hay mucho más contenido útil para ustedes. Y si quieren repasar alguna parte de este episodio, pueden pausar, retroceder y escuchar tantas veces como necesiten. No hay prisa. El aprendizaje de un idioma toma tiempo, pero cada día que practican están más cerca de hablar español con fluidez. Así que no se rindan. Muy bien dicho, Bella. Antes de terminar, quiero hacer una pregunta final para todos nuestros oyentes. Si el tiempo fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería? ¿Sería alguien alegre como un día soleado? ¿Sería alguien misterioso como un día nublado? ¿O sería alguien apasionado como una tormenta? Dejen sus respuestas creativas en los comentarios. Amo esa pregunta. Yo creo que el tiempo sería una persona muy impredecible y llena de sorpresas, como una persona artística que nunca hace dos veces lo mismo, siempre diferente, siempre interesante. Bueno, Manuel, creo que es momento de despedirnos por hoy, ¿verdad? Sí, es momento de despedirnos. Ha sido un episodio muy divertido e informativo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Han sido increíbles, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden practicar el vocabulario de hoy, dejar sus comentarios y compartir este episodio con alguien que esté aprendiendo español. Cada compartido nos ayuda mucho a crecer como comunidad. Así es. Y nosotros seguiremos trayéndoles contenido nuevo, interesante y útil cada semana. Cuídense mucho, disfruten del tiempo que haga donde estén, y hasta la próxima. Hasta la próxima, oyentes. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Adiós y que tengan un día maravilloso, sin importar el clima que tengan. Adiós a todos. Y recuerden, el tiempo siempre cambia, pero el español que aprenden hoy les durará toda la vida. Hasta pronto.